Como les decía, sobre la relación entre los medios de comunicación y la violencia hacia las mujeres. Nos acompañan aquí en el piso Mónica Ambort, Silvana Zanelli, Pate Palero, las tres periodistas e integrantes de la Red PAR, y Lucía Weller, también periodista cordobesa. Muchas gracias por estar aquí en el piso. Gracias, Paula, mucho gusto. Bien, primero si nos pueden contar un poco, les digo a las integrantes de la Red PAR, bueno, ¿qué es esta red? ¿Cuándo surgió? ¿Qué objetivos se plantea? Bueno, la red nace hace 10 años aproximadamente de las coincidencias que nos venían encontrando naturalmente en distintos encuentros nacionales o en la búsqueda de datos, de fuentes, de investigaciones. Nos concentramos en una oportunidad en Buenos Aires como para empezar a formalizar de alguna manera estas coincidencias y de ahí nació la idea de constituirnos en una red que es virtual. ¿Esto fue en qué año? Esto fue en el 2006. 2006, exactamente. Bien, ya tiene varios años de existencia. Claro, sí, hace como estábamos cumpliendo, en realidad el año que viene cumplimos los 10 años. Este fue nuestro 10º encuentro este año que pasó. Y en realidad la idea de la red era eso, pensar en tratar de incidir en la opinión pública y de establecer estrategias para que esta mirada de la comunicación desde una perspectiva que no fuera sexista, que promoviera los derechos de las mujeres, que tuviera como más incidencia a nivel nacional, que fuera federal, que los casos que en ese momento eran denominados muchas veces como crímenes pasionales, pudieran denominarse como efectivamente corresponde, que son femicidio, y que además se pudiera conocer, tener un diagnóstico más cabal de cómo estaba incidiendo la violencia en nuestro país. Eso está contenido, bueno, justamente esto que vos señalás está contenido en un decálogo, ¿no?, que elaboró la red, justamente como pautas de recomendación para cómo deben abordar la temática de la violencia de género los medios de comunicación. Exacto. ¿Qué nos pueden contar de esas pautas generales que ustedes plantean que deberían manejar los medios de comunicación? Bueno, en el caso, la Red PAR, que significa Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, somos autoras y autores de dos decálogos para el tratamiento periodístico, en un caso de la violencia contra la mujer y en otro caso para los casos de trata. Fundamentalmente lo que tratamos es de que a través de la cobertura periodística no se revictimice a la mujer y no se haga de los casos de violencia contra la mujer, de femicidio o algún otro tipo de violencia y de los casos de trata, un show mediático, y no se haga un caso de morboso para exacerbar la curiosidad personal y particular de las audiencias, sino que por el contrario pretendemos a través de nuestras recomendaciones que los casos sean tomados no en sus particularidades de detalles, sino como un problema social, y que cada femicidio, cada ataque contra una mujer o cada red de trata que se descubre, o personas que se detienen, o mujeres víctimas de trata que se liberan, que son liberadas, sean tomados como un problema social, ¿no? Eso es lo más importante que nosotros promovemos a través de nuestros decálogos, y lo que decía Pate recién, podemos decir a 10 años que con satisfacción que prácticamente de la prensa argentina se ha eliminado la caracterización de crimen pasional, que parece un detalle menor, pero el crimen pasional remite a la idea de porque te quiero, te aporreo, claro, y no es un crimen pasional. A esa idea del amor romántico, ¿no?, de todo por el amor, inclusive el daño, ¿no? Exactamente, eso prácticamente ya los periodistas argentinos no lo decimos más en los medios de comunicación, pero bueno, hay mucho todavía por hacer. A nosotras y a nosotros nos preocupa muchísimo la construcción simbólica que se hace a través de los medios de comunicación social, tanto desde la publicidad cuanto en algunos programas noticiosos, pero también en muchos programas no estrictamente informativos, acerca del modelo de mujer, la cosificación de la mujer como objeto, la mujer como objeto de satisfacción sexual para el varón, la mujer como objeto que puede hacer y deshacer el varón. Eso nos preocupa muchísimo, enormemente. Estoy pensando, bueno, vos ahora señalás que en el periodismo ya está prácticamente desterrada esta idea de crimen pasional, pero estoy pensando, por ejemplo, que frente a los casos de femicidio es muy común esta cuestión de estigmatizar a la mujer. Pienso en el caso de Nora Dalmazo en Córdoba, pienso en el caso de Melina Romero, no sé si recuerdan, esta joven que fue asesinada en Buenos Aires, y en donde el foco se ponía en cómo se vestía, si salía a divertirse, qué hábitos tenía, siempre sobre la mujer, ¿no? Quizás el caso de Paola Acosta
por ahí no fue tomado de la misma manera, producto también de la indignación popular que desató en Córdoba, ¿no? Pero de alguna manera veo que los medios también contribuyen a instalar este estereotipo. Los medios marcan desigualdades y estereotipos continuamente. El trabajo nuestro de la Red PAR por un lenguaje no sexista habla de eso. Y convengamos que no es fácil cambiar algo como el lenguaje que uno lo aprendió desde niño. Imagínense que para poder cambiar más rápido deberíamos trabajar hasta con las maestras y los profesores de lengua. No nos olvidemos que el lenguaje no sexista no está tan de acuerdo con la Real Academia Española aún. Entonces, pero también tenemos que tener en claro que el lenguaje es una construcción sociocultural que entre todos podemos llegar a denominar y a construir el discurso de una manera más conveniente para nosotros, para toda la sociedad, ¿no es cierto? ¿Y creen que esta cuestión de la victimización de la mujer, ¿no? La mujer violentada, la mujer asesinada, y cómo el foco se pone en estigmatizar a esa mujer, ¿creen que eso tiene que ver solamente con el lenguaje, solamente con las categorías que se emplean, o creen que sí? Cuando ellas hablaban, yo pensaba que más que estereotipación o prejuicios, yo le llamaría expectativas sociales y no lo circunscribiría solamente a la mujer. De hecho, para mí algo que genera mucha violencia en el lenguaje y se traslada luego a los ámbitos sociales es justamente la división. Podríamos decirle binaria o podríamos llamarle directamente la división entre los géneros, entre lo masculino y lo femenino. En ese caso, yo como comunicadora creo que muchas veces ahí es la traba que nos pone el lenguaje, la trampa, y donde siempre terminamos cayendo, porque nos olvidamos que tanto esos varones como esas mujeres, esos números, esas personas muertas o lo que sea que estemos hablando en nuestro tratamiento noticioso, son personas y tenemos que tener la capacidad de dividir, de separar, de discriminar entre un número y una persona, el caso y la persona. Digo, porque siempre está como esta situación muy trágica de nuestro trabajo como periodistas al relatar esta información, y yo creo que justamente nuestro trabajo, que lo pongo, digamos, como en el plano lingüístico, semiótico, mejor dicho, de nuestra profesión, es justamente no caer en esa trampa y poder hacer de nuestro trabajo algo que genere más valor que el que ya está, digamos. Porque uno en el tratamiento de la noticia dice, bueno, esta es la noticia, listo, no, al revés, generarle más valor. Y en ese momento es cuando yo trato de sacar mis concepciones entre mujer, varón, qué debe ser, cuáles son las expectativas, y acordarme que hay una persona, que no es un número, y que mi misión transformadora es esa, digamos, mostrar eso. Yo creo que nosotros justamente cuestionamos esta mirada que podría ser ecuánime, a lo mejor en lo teórico, y en una mirada a lo mejor más liberal. Nosotros creemos justamente que es muy importante poner la mirada cuando se trata de mujeres, porque hay una construcción social y cultural, histórica, ancestral, que precisamente construye un modelo de mujer victimizada, digamos, cuando por fin logramos que el femicidio hable de la violencia contra las mujeres. Ahora el desafío consiste en no ponernos siempre en un lugar de victimización, sino de poder salir de esa situación, de que se puede salir, de que las mujeres tienen un enorme potencial, de que hay un montón de mujeres que han construido estos derechos. Digamos que esto también no nació ni hoy ni en Ni Una Menos, sino que hay un historial de lucha, de construcción colectiva, para recuperar derechos, y que justamente por eso nosotros ponemos una especial mirada cuando se trata de no solo de los temas de violencia, sino en todos los temas, en lo que tiene que ver con política, con economía, con salud. Bueno, cuando abordamos cualquier tema periodístico, ver cómo afecta específicamente a las mujeres, cómo están las mujeres en ese tema, porque nos parece que estamos todavía en momentos en donde la discriminación tiene que ser positiva, nos tiene que servir para revertir una condición de desigualdad que nos está costando mucho. Que es típica del patriarcado. Pero a mí me gustaría, si me permiten, hacer un pequeño agregado acerca de tu pregunta sobre la víctima. Sí. Nosotros, está en la cultura todavía bastante arraigado el impulso de investigar a la víctima.
y de revictimizar a la víctima. Lamentablemente, en muchos casos de violencia hacia la mujer, funciona, aunque no se lo exprese en estas palabras, el algo habrá hecho todavía, el famoso algo habrá hecho de la dictadura, que indudablemente tiene sus raíces culturales anteriores a la dictadura, todavía pervive en esta tendencia, y si falta de la casa, algo habrá hecho, y si la golpea, algo habrá hecho, y si se desapareció, si no está con su nena, algo habrá hecho. Vos nombraste recién el caso de Paola, y aún en ese caso, la primera reacción de algunos funcionarios de la policía y de la justicia es decir que ya iba a volver, ¿no? Entonces hay una tendencia, y también en los medios de comunicación, que me parece que en esto nosotros podemos hacer un gran aporte. Por ahí hay una preocupación excesiva en demostrar o en mostrar que la víctima era una buena persona, como si ser una no buena persona te habilitara para que te maten, ¿no es cierto? Entonces eso me parece que es un terreno muy delicado. El de las víctimas inocentes me parece que es un terreno muy delicado, porque primero, que inocente de qué, y quién dice que sos inocente o que sos culpable de qué, y segundo, que si sos culpable de algo, tienen derecho a matarte, tenés que estar expuesta a que cualquier varón te mate. Claro. ¿No es Ese cierto? es en realidad lo que yo hablaba cuando lo peligroso que son las expectativas sociales y cómo nosotros los tratamos. Si nosotros separamos mujeres, varones y seguimos haciendo inconscientemente, y tal vez no nosotras, pero desde muchos medios sí, esta división entre lo bueno y lo malo, las profesiones esperables, las no esperables, los géneros esperables y los no esperables, ahí es donde entramos a reproducir estas expectativas sociales. Y yo lo digo porque hablo de trabajadores sexuales, de personas con disforia de género, transexuales. ¿Cómo hablamos de esas personas en los medios? ¿Hablamos desde el mismo lugar, desde la división binaria entre mujeres y varones? Así sea que tengamos una historia que haya que revertir, digamos. Yo desde ese lugar me paraba para decir que ojo con las expectativas sociales, porque al hablar de la víctima inocente, ella que era tan buena, Paola era buena porque tenía 3 hijos, digamos, a diferencia de la chica esta de Buenos Aires, de Melina que Romero, era una realidad totalmente distinta, y yo me planteo en ese momento cuánto cambia el tratamiento de una noticia que Paola tenga 3 hijas y que Melina tenga 17 años y salga a bailar todos los días. Entonces ahí está donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque generamos esas expectativas. Pienso yo, digamos, es mi humilde punto de vista, siempre todo se puede transformar. Seguramente que de esta conversación con ustedes yo sacaré otra conclusión o al menos otra problematización de mis pensamientos como periodista, pero eso es lo que yo siento y que muchas veces me traba al momento de ponerme a escribir. ¿Creen que hay más espacio en los últimos años para introducir estos debates en los medios de comunicación? Muchísimo. ¿Sí? ¿Y a qué se lo adjudican? En general el debate es de base en los medios de comunicación. Falta esa discusión con todas las partes de los medios de comunicación, porque mientras los periodistas tratan de hacer un tratamiento de la noticia no sexista, tenemos la publicidad que acompaña a los medios que no está en ese debate. También han cambiado algunas cosas, no vamos a decir que no ha cambiado, en estos últimos años han cambiado muchísimo. Pero sigue siendo el 48% de las noticias legitiman estereotipos de género. Solo un 8% los cuestiona, que es lo que dice la compañera, ¿no es cierto? O sea que hay más espacio, pero todavía limitado. Sí, claro, me parece que nos debemos un gran debate en los medios de comunicación, que además están instalados todos los días en las casas, en los hogares, en las familias, ¿no? Entonces, realmente desde los medios de comunicación es desde donde tenemos que trabajar como en una línea educativa, pedagógica, en el sentido de lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la justicia, aún con sus dictámenes, no nos ayudan. Un periodista... Los periodistas toda la vida creímos en la palabra de la justicia. Hoy nos tenemos que sentar con el dictamen y dudar un poco de ella, ¿no? En el último juicio al que el señor Carnero no le dan perpetua por femicidio aquí en Córdoba, uno de los dictámenes de la justicia de uno de los jueces decía que la víctima era él, no ella. Ella era la mamá de 9 hijos, ¿no?, que quedaron huérfanos, y la víctima, así lo dice el dictamen, era él porque había sido siempre maltratado por esta señora, que por supuesto después murió, y por esa razón de lo que dice ese juez no se le da femicidio.
De cualquier manera, a mí Entonces, me parece que este año ha sido un año bisagra, digamos. Nosotras que venimos hace 10 años trabajando en esta temática, haciendo pequeños talleres, pequeñas charlas, pequeños programas, sí. Llamando a los y a las colegas para tratar de incluir algunos de los temas de nuestras agendas que construimos todos los años. Eso que antes era un trabajo unidireccional de parte de la red en todas las provincias, particularmente este año, si bien viene creciendo el interés de la universidad en algunos casos, de las escuelas, de algunos grupos y movimientos sociales, este año nosotras no hemos dado abasto con la cantidad de demandas, de información, de notas, de talleres, es impresionante. lo que Esto pasa mismo, este año. ¿no? Sí. Claro, estar esto acá, mismo. estar inclusive- acá hablando de esto Claro, es muy e importante. inclusive la propia pregunta que uno muchas veces se habla tanto en los medios de comunicación de femicidio que uno no sabe si es que hay más femicidios o en realidad que son más visibles, Son que más ahora visibles. Son se, más se visibles. habla Son más más abiertamente del tema. Definitivamente son más visibles. Son más visibles. Sí, ¿no? Es y que- también, no solo que sí, son más visibles, y también hay que preguntarse si muchos casos que antes eran caratulados de muerte de mujer, no eran femicidios, aún en la historia, Claro. provincial y nacional. Hay casos que yo releo o que recuerdo y que nunca dijimos que era víctima por ser mujer. Y hoy lo pienso y digo femicidio, 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 ¿no? Exactamente. Por su condición de mujer. Pienso en la pequeña Martita Stutz, desaparecida hace 60 años siendo una niña. Esa niña fue desaparecida y asesinada por ser mujer. Y pienso hasta en Ramonita Moreno, que es una muchacha también asesinada en Córdoba, y que es un caso de la cultura popular cordobesa que luego se transformó en santa, y hoy lo pienso y digo femicidio. Cecilia Y nosotros Ruesch, cuando estudiamos, claro, Cecilia Ruesch. bueno, ¿Alguna leyó claro, el libro de sí. Selva Almada, el de Chicas o Mujeres Muertas? Creo que se llama Chicas Muertas, algo así. Yo no lo terminé de leer porque para mí fue como demasiado fuerte, pero todos los casos que se remontan, no sé, hasta hace 25 años más o menos, o 30 años, y son todos casos, uno tras otro, ¿En que Córdoba? hoy, no, en todo el país, todo el que país. hoy En el llamaríamos interior. femicidio. Claro. Sí, esos Claro. casos horribles del interior de provincias o pueblos re pequeños, donde pasan cosas, desaparecen mujeres, pero pasan aparte cosas que acá no pasarían. Eso que salen de los bailes y, no sé, pienso en esta canción tan conocida. Ay, bueno, ya se me va. pero Ya que- vendrá. Vení con los muchachos. Vení Raquel. Vení Raquel. Claro. Lo que dice esa canción, o sea, en los bailes del interior se repetía todo el tiempo que lo iban a agarrar entre todos. O sea, si se hacía la mala y no quería, se hacía la difícil, todo bien, vení, te agarramos entre todos los muchachos. Eso que hoy es una canción festiva y que nosotros ahora lo vemos como una aberración, definitivamente en algún momento fue algo natural. Claro. Bueno, y si empezamos a revisar canciones, Sí. Son un montón. Pero Un imagínate, decálogo o sea, de claramente violencias. con la tipificación del femicidio cambió un paradigma ideológico en cuanto a estos casos. Antes, bueno, eran las mujeres que engañaban a sus maridos y por eso era un crimen pasional, etcétera, etcétera, digamos. ¿Creen que con el Ni Una Menos, bueno, una histórica movilización, cambió algo, que se introdujeron algunas de esas demandas en las agendas de los gobiernos? ¿Qué creen que se movió ahí y qué cambió? A mí me gustaría decir que el Ni Una Menos, tal vez es una hipótesis, pero que el Ni Una Menos existió porque algo había cambiado en la sociedad argentina, porque algo ha cambiado en la sociedad argentina. Me parece que el Ni Una Menos es una bisagra y es un piso. Es un piso en el que nosotras, las mujeres, pero la sociedad en su conjunto, más allá de nuestras diferencias, de nuestra idea acerca del género, de lo que hay que hacer, de nuestras ideas políticas, en eso estamos todas de acuerdo y todos de acuerdo. Nunca más. Este es el piso. A las mujeres no se las mata. Y en eso hemos acordado. Y porque hemos llegado a esa concordancia, ocurrió el nunca más. El Ni Una Menos. Menos, me parece, que naturalmente abre la puerta para un montón de nuevas probabilidades en la lucha de las mujeres y de los varones, porque en esto las mujeres no estamos solas, no es una lucha de mujeres exclusivamente.
para seguir avanzando en los derechos de la igualdad de géneros. Ahora, se vio mucha hipocresía, ¿no? Yo recuerdo Marcelo Tinelli, por ejemplo, sacándose la fotito con el cartelito de Ni Una Menos. Bueno, gran cantidad de personajes del arco político, del arco mediático, e inclusive acá en la legislatura de Córdoba se constituyó una comisión que después tuvo muy poco funcionamiento, ¿no? Sí, Entonces, de alguna manera, De digo hecho, yo, parecía que estuviéramos sí. todos de acuerdo, pero después uno va hurgando y no sé si es tan así, digamos, ¿no? Bueno, en realidad son los desafíos que tienen las luchas populares, que ustedes los conocerán también como nosotras, que son avances y retrocesos, y que me parece que es como correr un margen, digamos. Uno corrió la discusión hasta ahí, de aquí en más, Marcelo Tinelli, los funcionarios, las funcionarias que hayan adherido a esto, me parece que se plantean frente a un desafío, y ahora ¿cómo vuelvo de aquí? Y bueno, y me parece que tiene que ver con esto, con las idas y vueltas que tienen estas discusiones, que ahora nos toca complejizar, digamos. A mí me tocó, o intenté asistir a una de los debates de la Comisión de Género de la legislatura y me enteré allí que tiene que haber una autorización especial. Yo fui con bastante anticipación, me hicieron esperar las 2 horas hasta que empezó la reunión, y aún así me dijeron que no, que ahora la presidenta de la comisión había decidido que no Claro, iba a- las pocas no se veces que podía hacer. funcionó, funcionó de manera cerrada, que ¿no? la Las muy queremos pocas también. veces que Exactamente. funcionó. Exactamente, esa es me parece que eso es lo que uno empieza a encontrar como resultado, ¿no? Cuando empieza a hacer las evaluaciones se va dando cuenta que hay cosas que avanzaron, otras que faltan. Sí. ¿Cómo juzgan ustedes en este marco la actitud que tuvieron las propias mujeres que se pusieron a la cabeza de la convocatoria, de empezar a juntarse, de empezar a juntar esa bronca, que también muchas vinieron del propio periodismo, ¿no? De los propios medios de comunicación a nivel nacional, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso, de que hayan sido periodistas justamente las que se pusieron a la cabeza de la convocatoria? Y que está perfecto. Las comunicadoras claramente tenemos un rol re importante, y con esto agrego a lo que decía Mónica, el Ni Una Menos fue un piso, a nosotros no nos matan y ahora nosotros tenemos que sostener esta situación. Porque estamos para eso también. No vamos a pedirle a cualquier mujer que esté en su casa, en su barrio, escuchando la radio, que vaya y de una se le ocurra salir a marchar. Me parece que por nosotros canaliza mucha información, mucha difusión. Tenemos mucho poder y tenemos que poder aprovecharlo. Entonces está perfecto lo que han hecho las compañeras de toda Argentina, digamos, difundiendo. Yo creo que en Córdoba había muy buena organización también de diversas ONG, grupos de mujeres, centros vecinales, la universidad. Había madera con que hacer esa marcha. Entonces, con el agite que los medios masivos de comunicación pueden hacer, se puede lograr esto. Por lo tanto, también con el agite que pueden hacer los medios masivos de comunicación, se pueden cambiar cosas muy importantes que tienen que ver con el maltrato a las mujeres, ¿no? No solo que no las maten, tampoco que las maltraten. Sí. Estamos a días de un próximo encuentro nacional de mujeres. Bueno, les quería preguntar si ustedes van a asistir y cuáles creen que tienen que ser las principales discusiones que se den en este encuentro. Bueno, el encuentro está cumpliendo 30 años, o sea que tiene una agenda bastante aceitada, ¿no? Me parece que hay temas que persisten. Justo las tres que hemos venido no somos las que asistimos, pero igual la Red PAR ha garantizado una presencia federal, incluso bueno, con actividades propias. Y me parece que los temas que vuelven a salir son los derechos sexuales y reproductivos, la violencia simbólica, son discusiones que tienen, bueno, que se renuevan año a año, y me parece que como fenómeno el movimiento de mujeres, el encuentro nacional de mujer es una bandera realmente que todavía creo que los medios están en deuda con este encuentro. Es una movilización única en el mundo, masiva, multitudinaria. La verdad que asistir a esos encuentros genera una potencia y una energía, porque nos encontramos allí con mujeres de todas las condiciones, de todas las edades, y además cuando uno piensa que estas mujeres en esta sociedad patriarcal son sostenes de hogar, garantizan seguramente antes de irse el funcionamiento de la casa. Claro. Sí, en sí, estos todas las 3 días tareas que se implican. todo lo que hay que garantizar, Claro. para ir a un encuentro, además nosotras también. No hay agenda de los medios sobre los encuentros de mujeres. Están Así esperando a ver cuándo va a haber un problema entre algún par de grupos
o algo así para que sea noticia, para que sea mala noticia el noticia. encuentro de las No, mujeres. inclusive muchas veces se cubre, por ejemplo, la confrontación La con los confrontación, grupos eso, antiabortistas de la sí, sí. iglesia. O la tendremos que estar performance que haciéndola. hacen frente a la catedral. Claro, Claro. y no el conjunto de debates y sectores que recorren al Una encuentro. Y más producción allá, intelectual me es parece una que producción muy importante. los debates están re buenos todos los años. Bueno, algunos años hay cosas nuevas para debatir, pero me parece que en sí el encuentro ya es algo genial y que los medios tendrían que reconocer como tal. En primer lugar, porque es una noticia feliz. Dentro de todas las noticias tristes que tenemos como protagonistas a las mujeres, es una noticia feliz, es un encuentro. Como hablamos al principio, las mujeres tenemos una historia y una tradición que seguramente llevamos en nuestra sangre durante miles y miles de años, de violencia, de soledad, de estar adentro de nuestra casa. En los encuentros salimos, nos juntamos entre todas, hasta ni siquiera importan las diferencias políticas, que por ahí son las que más nos dividen en esos encuentros y en esos espacios, y se genera algo muy lindo, que es la energía de las mujeres. No voy a decir la energía femenina porque ahí ya estaría hablando de otra cosa que me parece que también podríamos empezar a revisar ya en estos tiempos, pero se maneja algo re lindo que es la energía de las mujeres, las ganas de estar juntas, de pelear para adelante. Hemos estado solas, hemos dependido de hombres. Nuestras abuelas, lo miramos, o sea, yo lo veo en mi familia y sé que nuestras antepasadas no han vivido un encuentro como lo podemos vivir nosotros. Y para mí ya desde ese punto de vista está buenísimo y todos los medios se deben ese análisis. Hacer eco de eso. Que no quede solamente en si está la comisión de aborto, pro vida, pro aborto, si se metió en la iglesia, sino, digo, el taller del aborto hace un montón de tiempo que está en los encuentros, el proyecto de ley hace tiempo que está, creo que es faltan decisiones políticas y para mí ese tiene que ser el eje de este encuentro. En primer lugar, porque tenemos hace un montón de tiempo una presidenta mujer. En segundo lugar, porque hay muchas mujeres ocupando la política. Acá en Córdoba también tenemos a mujeres ocupando la política como Laura Vilches, como Frencia, un montón. Tenemos también a Amelia Chófalo ocupando la presidencia de esa comisión que se generó mientras todos estábamos marchando en el Ni Una Menos y los legisladores no. El rol político de las mujeres, ocuparlo, empoderarnos y hacernos cargo de esos lugares que ocupamos. Para mí ese tendría que ser un eje fundamental. Y la producción intelectual, yo También. vuelvo a insistir en esto porque si no parece, nos volvemos a encasillar nosotras mismas, ¿no? en lo emocional, en lo lindo, en lo bien que la pasamos, que es real, que la pasamos muy bien. Pero me parece que además hay una producción intelectual, Sí. una complejización de los debates. Cuando vos hablas del debate del aborto y las estrategias que se proponen, si la ley, si avanzar en garantizar lo que ya tenemos, digamos, eso es una producción intelectual riquísima y que está invisibilizada históricamente. Hay un libro que habla de todo lo que ha sido cada uno de los encuentros y cuando Claro. uno repasa eso, dice, bueno, ¿cómo no tenerlo de libro de lectura o de manual en las universidades? Porque Sí, realmente es un sí. material valiosísimo lo que se A produce. mí me parece interesante volver a lo que decía Silvana y que hablábamos todos acerca del lenguaje, que nosotros venimos de un lenguaje y vivimos todavía en un lenguaje que invisibiliza a las mujeres. Esto es algo que hasta a mí todavía me llama la atención de que sea así, porque hemos crecido en esa cultura. Invisibiliza a la mitad de la población mundial, ¿no? Es sorprendente. Quizás a más de la mitad. Bueno, más de la sí, mitad. números más, Y es números algo menos. terriblemente Naturalizado. naturalizado. Claro, no Que nos es de- incluye a las mujeres. Hay un ejemplo muy claro que me pasa a mí siempre en la redacción, que de hecho se lo pregunto a mis compañeros. Estoy escribiendo un policial y digo, ¿por qué tengo que poner mujeres y hombres? ¿En qué cabeza entra que yo a la mujer le llame mujer y a los hombres, a los varones le llame hombres? Si somos hombres, mujeres y varones, ¿no? Pienso, yo estudié eso etimológicamente hablando, digamos, hombre. Hombre no es un varón, y sin embargo en todas las noticias, porque te digo que no veo vos ni decís una. hombre como Claro. ser humano, Hombre pero como en ser realidad, humano. Pero claro, también pero es en mujer realidad, y- en realidad ya está hay que definiendo, escribir claro, de el género mujeres y masculino. hombres. Claro, pero si Sí. nosotros no nos damos cuenta que todas las noticias hacemos lo mismo, nosotras mismas nos estamos separando de esa condición o poniéndonos aparte, porque ellos son los hombres, son la humanidad y son el varón, digamos. Para mí hay un lineamiento muy básico que tendría que cambiar. Mis compañeros me responden,
Si te parece que da el contexto para ponerle varón y que se siga entendiendo, bien, hacelo. Y yo lo hago. El problema es ese, que hay veces en donde no se entiende. No, bueno, pero hay manuales de tratamiento del lenguaje no sexista, que incluso hay fórmulas, hay formulitas que se vienen implementando. Y el lenguaje es países, rico. Y ayuda mucho. Sí, el lenguaje nuestro es muy rico para reemplazar. Y ahí vos usás la palabra persona y la incluyes a todas y no tenés ese problema. Paula, ya que hablan de los compañeros periodistas, yo quisiera que me permitas referirme a una situación particular de las mujeres periodistas en los medios de comunicación social. Justamente que es otro sobre tema. eso les quería preguntar. Bueno, sí. ahí tenemos dos aspectos muy importantes. En general, todos nosotros acá sabemos que el trabajador de prensa es un trabajador precarizado, es un trabajador cuyos reclamos jamás trascienden a la opinión pública, porque ¿quién nos hace prensa a nosotros si nadie nos entrevista? Y cuando tenemos un conflicto, las patronales nos cierran los micrófonos, eso lo sabemos, pero particularmente las mujeres sufrimos precarización en los medios de comunicación social. Y esto de la gran irrupción de mujeres en los medios, que por supuesto que tiene su aspecto extremadamente positivo y que es una de las partes de la participación de la mujer en la vida social, también es una parte oscura, que a la mujer se le paga menos, a la mujer se la manda a hacer muchas veces trabajos que el varón no quiere hacer, etc. O sea, por un lado la precarización, pero por otro lado el maltrato del que muchas veces somos víctimas las mujeres por parte de nuestros propios compañeros varones. Y lo vemos en cámara, chicos y chicas, en numerosas ocasiones. Y nosotros sabemos acá en Córdoba de compañeras que han tenido que retirarse de la televisión o ir a otro trabajo porque el compañero los trataba mal, las trataba mal. Y a veces en la radio también escuchamos que hay programaciones radiales que de la mañana a la noche son todos varones, que si hay alguna mujer es para tareas totalmente secundarias, cuando la mujer ha dado sobradas pruebas de su capacidad, de su talento, de su desarrollo intelectual, de su formación académica para realizar los más exigentes trabajos. Y sin embargo en los medios de comunicación social seguimos siendo objetos, un poco ¿no? parias, Relegadas a las y un figuras. poco parias, y no hablemos de esto de ser Claro. objetos, que todavía está muy vigente en los medios, ¿no? El precio que se paga o que algunos varones pretenden cobrar, no digo todos porque hay varones maravillosos, extraordinarios compañeros en todos los medios de comunicación social, pero también hay muchos que todavía tienen el modelo de que hay que pagar determinados derechos de piso para que las mujeres puedan hacer su camino dentro de una Solamente empresa por la periodística. condición de ser mujer. Sí, ni te digo si sos más inteligente que ellos. Ahí es inaceptable. Inaceptable, totalmente. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Les agradezco muchísimo por haber venido. No sé si alguna quiere decir algo más. Muy poco tiempo, sí. Yo, este 25 de octubre es el Día contra la No Violencia. Son 6 años de la desaparición de Yamila. Hace poco tiempo apareció un estudio del Ministerio Fiscal donde dice que en Argentina son más de 6.000 personas desaparecidas, 3.300 más o menos son mujeres, de las cuales no sabemos cuántas son de Córdoba. De hecho, ese análisis está sesgado y seguramente son muchos más, porque Córdoba no entregó ni comunicó ninguna cifra de desaparecidos, ni mujer ni varón, como sabemos en este estado, que ahora va a pasar a las manos de Schiaretti, pero sigue siendo lo mismo. No estamos adheridas a la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Seguimos teniendo una, no sé si es ordenanza o ley, que habla de violencia doméstica, o sea, estamos hablando de 15 años para atrás en la historia, tremendo, y yo creo que el 25 de octubre es una muy buena fecha para que nos juntemos a pensar las mujeres justamente en qué hacemos después de el Ni Una Menos, 3 de junio, pasado muchos meses, en donde la comisión, como bien contaban ustedes, no funciona. Las pocas veces que funcionó, ni siquiera nos dejaron pasar ni ser partícipes, que ya hemos vivido esa situación de hablar de mujeres y no dejar pasar a las mujeres que son parte, como les pasó a las trabajadoras sexuales, a Amar en su momento. Y por otro lado, que también tenemos que tener en cuenta que la que encabeza esa comisión es Amelia Chófalo, y hay muchas cosas que podríamos revisar de esa funcionaria pública para ver si realmente nos identifica a todos nosotros, identifica la lucha del Ni Una Menos, que es lo que más o menos se estaba planteando en ese momento. Sí, recuerdo que justamente Soledad Cuello fue a la comisión a hacer una denuncia justamente de que la presidiera Chófalo. Exactamente. Así es. Bueno, les agradezco mucho. Gracias a vos. Gracias a ustedes.